Hola a todos. En esta pequeña análisis que vamos a hacer, vamos a estudiar lo que pasó a nivel de Unión Europea después de las elecciones y cómo el Consejo Europeo que se ha tenido en estos días en Bruselas ha sido una cosa disgustosa, ofensiva y desagradable para los ciudadanos y para Giorgia Meloni, que es también la presidenta del grupo de los conservadores europeos. Pero antes de seguir con la presentación, recuérdate que está mi libro sobre la Unión Europea, Eurodemencia, sobre toda su disfuncionalidad, sobre cómo los ciudadanos son tratados como siervos para mantener estas castas en Bruselas, cómo se usan los impuestos de los ciudadanos para despilfarrar el dinero público. ¿Y quién manda verdaderamente en Europa? No te dejes perder este libro, porque en este libro se dice toda la verdad sobre la Unión Europea. La mayoría del libro que habla de la Unión Europea, escrito sobre todo por políticos, dicen que es la cosa más bella del mundo, más justa del mundo. En mi libro vas a encontrar la verdad. No te lo pierdas. Dicho esto, estoy muy ofendido. No tanto, porque yo honestamente creo que los políticos, todos, zurdos o derechos que sean, al final, lo que les interesa es la silla de poder. Tener sus en la silla de poder. Creo que no cambia mucho. Y el ejemplo de lo que ha ocurrido a nivel de Unión Europea es un ejemplo más. Es un ejemplo donde la oligarquías europea, ¿y a qué me refiero por oligarquías europeas? Bueno, las grandes empresas, los grandes capitales y los grandes intereses controlan el destino y el futuro de la Unión sin tomar en consideración el bienestar de sus propios ciudadanos. Y lo que ha ocurrido en el Concilio Europeo es un ejemplo más de este facto, de este hecho que le estoy comentando. El presidente del Consejo Europeo, un liberal en apariencia, en realidad un socialista, Charles Michel, dijo que la votación a nivel de Consejo Europeo sobre estas nóminas tal vez no era necesaria. Pero ¿quién es este Charles Michel? Una persona que cuando le cuestionaron el genocidio y las violencias de los belgas en su colonización en el Congo, justificó el rey Leopoldo, que creo que ha sido en la historia del mundo una de las 3 o 4 personas más brutales que la humanidad ha conocido, que era el dueño absoluto además del Congo, dijo que de todo modo en aquella época eran todos potencias coloniales, eran todas potencias coloniales, entonces no hay que escandalizarse de lo que hizo Leopoldo. O sea, en poca palabra, me perdonan el término, un asco. Punto. Dicho esto, muchos creían que los conservadores, la derecha, hubiesen avanzado. Y yo hice varios vídeos donde dije, tranquilos, no va a cambiar nada, tranquilos, no va a cambiar nada. Y hice un vídeo, creo que el último sobre el tema, tranquilos. No tranquilos, va a ser peor, me equivoqué. Y de hecho va a ser peor, voy a explicar por qué. Meloni fue excluida completamente de las decisiones. O sea, es unas decisiones donde los 27 representantes de los países del Consejo Europeo se reunieron para definir lo que se define top jobs, que son la presidencia de la Comisión Europea, que ha sido confirmada Ursula von der Leyen. El presidente del Concilio Europeo, en este caso fue escogido Antonio Costa, un socialista portugués. Y el representante para la política exterior, que es una primera ministra de Estonia, Kaja Kallas. O sea, entonces, para que entiendan, se reunieron en puerta cerrada. En muchos casos, inclusive, hay comentarios que parece que esta decisión fue tomada inclusive antes de las elecciones. O sea, ya lo tenían hablado. Entonces, ¿quién manda en Europa? Entendámoslos. Es una oligarquía que es representada por el Partido Popular Europeo, los socialistas europeos, por ejemplo, los socialistas de Pedro Sánchez, para hablarnos claro, los liberales de Emmanuel Macron, que es el grupo que ha perdido tanto y que tendremos las elecciones ahora en Francia, a ver si hay un cambio en Francia o si todo sigue igual, y los verdes. Creo que la mayoría que decidió estas
estos nombramientos es una mayoría de 399 votos. Se necesitan 361 para que pase. Sin embargo, creo que los verdes ayudarán a que pase. ¿Qué significa? Que habrá políticas ambientales y política represiva de las libertades de los ciudadanos con la fábula de proteger el ambiente aún más estricta. O sea, en otras palabras, la situación empeoró. Los que esperaban un cambio, bueno, la próxima vez voten mejor. aunque que, repito, estamos hablando de una oligarquía. ¿Y cuál es el rol de las oposiciones? Bueno, creo que las oposiciones, hay un famoso dicho que dice, divides y ganarás. Creo que el grupo de mando de la izquierda y de los populares han gestionado brillantemente el poder en Europa. ¿En qué forma? Bueno, muy sencillo, han dividido la oposición. Las han denigrado definiéndola una oposición de extrema derecha, que es la peor ofensa que puede ocurrir en Europa, que de extrema derecha no tienen nada. Y los han dividido. Hay algunos que para ellos son aceptables. Por ejemplo, hoy día la Meloni entra en el grupo que podría ser aceptable. Y hay otros que son excluidos de cualquier decisión. Entonces, en este contexto, los que están a la oposición tienen que decidir si hacer oposición dura o si, perdonen el término, venderse el mejor postor por algunas migajas de poder en Europa. ¿Qué opino que va a ocurrir? Temo que se vendan por alguna migaja. O sea, hay que tener el coraje de enfrentarse a esa estructura, los que no están de acuerdo, y creo que no lo van a tener, porque la oligarquía europea es mucho más fuerte. Entonces, al final, zurdos o derechos terminan siendo exactamente lo mismo. Una última consideración. Los que creen que las izquierdas hayan ganado y entonces los conceptos de igualdad y todo lo que se empujan las izquierdas alrededor del mundo están profundamente equivocados. Voy a explicar por qué. La realidad es que lo que gana es la oligarquía, los grandes intereses, los grandes capitales, los que pagan los impuestos en los paraísos fiscales europeos. ¿Quién pierde? La clase media y la clase medio-baja. Y esto la gente no lo ha entendido, inclusive los que votan a la izquierda creyendo que protege estos intereses de los más débiles. En la realidad, los intereses que están protegidos en Europa son los grandes intereses económicos, que tienen una bandera multicolor, arcobaleno. Pero muchas gracias, o una bandera de tipo arco iris. Muchas gracias y te espero en mi próximo video. Espero también que te haya interesado. Comparte este video entre tus amigos, deme tu like y te veo en mi próximo análisis.